Hola, ¿qué tal errantes? Sean bienvenidos a esta nueva recopilación de historias paranormales y extrañas. El día de hoy les traigo una recopilación de historias ocurridas en parques, estos sitios que durante el día son alegres y llenos de vida, pero al caer la noche muchos de ellos se vuelven aterradores en la mayoría de las veces, pero ustedes están aquí por las historias, así que sin más que decir, yo soy Darklord y estás en una nueva zona oscura. Oye, gente, les cuento que hay una leyenda urbana que anda rondando por Glen Eagles y los barrios de alrededor desde hace como 20 años. O sea, todos los barrios por la 242 han oído hablar de esto. Se llama el Juego del Diablo. Y dicen que ahí se practica brujería. Mi hermano y su amigo lo vivieron en carne propia. Anoche en el grupo de la Biblia, nos contaron a mis amigos y a mí una historia que nunca antes le habían contado a nadie. Hace unos años, decidieron ir a donde supuestamente está este Juego del Diablo, pero cuando se adentraron por los senderos cerca del San Jacinto, zona Bootleg, se les murieron los celulares y la cámara. Le pusieron hasta una batería extra a la cámara y se murió igual. Si le preguntas a la mayoría de la gente que vive por aquí, te dirán que han tenido experiencias paranormales en sus propias casas. A mí se me ha cerrado una puerta de golpe cuando salía de una habitación, y a mis amigos los han arañado y les han golpeado las puertas de sus casas. Esto pasa en muchas casas de los barrios cerca del río. Luego, mi prometido me contó hace poco de una vez que él y sus amigos fueron a cazar conejos una noche, tenían como 14 años, así que no entendían mucho de leyes de caza y esas cosas, pero se encontraron con una criatura rarísima que se paraba en dos patas. No le creí, pero al preguntarle a sus amigos que lo vieron con él, no se hablaban desde hacía años, y la pregunta fue totalmente inesperada, describieron la misma criatura que mi prometido. Otra noche, un amigo vio una criatura como un chupecabre intentando robarse su gatito en la entrada de su casa, y mi hermano ha visto criaturas gigantes parecidas a perros volando de árbol en árbol. Y además, muchos de nuestros amigos han contado la leyenda de una bestia que anda por el bosque detrás de nuestro barrio y muchos la han visto jugando cerca del río. O sea, básicamente, hay un montón de cosas paranormales pasando por aquí. Demonios, espíritus, criaturas. Las cosas se han calmado en los últimos 2 años, más o menos, pero eso no significa que no puedan volver a empezar. Todo esto pasó en la autopista 242 en Conroe, Texas, a unos 30 minutos al norte de Houston, supuestamente donde se practica brujería y esas cosas. ¿Alguien tiene información sobre esto? ¿O sobre brujería? ¿Se pueden invocar criaturas? ¿Será una situación de tipo Nefilim? No hay nada en internet sobre esto, y mucha gente que conozco lo ha vivido en carne propia. Si tienen alguna información, por favor, contáctenme. Parque de juegos embrujado en el corazón de un bosque denso y sombrío, se alzaba un parque infantil congelado en el tiempo, con sus columpios oxidados balanceándose de forma inquietante con el viento susurrante. Las risas de los niños, silenciadas hace mucho tiempo, parecían resonar entre las ramas retorcidas, una melodía inquietante de días pasados. La leyenda local susurraba sobre el oscuro pasado del parque infantil, un cuento envuelto en misterio y temor. Hace décadas, una tragedia había ocurrido en la comunidad, que antes era vibrante. Se decía que un grupo de niños desapareció sin dejar rastro mientras jugaban en el bosque. Su destino era un enigma sombrío que atormentó a la ciudad durante generaciones. A pesar de las advertencias y los cuentos escalofriantes, la curiosidad a menudo atraía a los valientes y a los imprudentes por igual al parque infantil olvidado. Sara, una adolescente enérgica con afición por la aventura, estaba entre ellos. Ignorando las ominosas advertencias de los habitantes del pueblo, se aventuró en el bosque una noche de luna, su linterna proyectando largas y retorcidas sombras mientras se acercaba al parque infantil. Cuando Sara pisó el pavimento agrietado, un escalofrío recorrió su columna vertebral, el aire denso con una maldad tácita. Podía sentir ojos mirándola desde la oscuridad, invisibles y siniestros. Tragando su miedo, siguió adelante, decidida a desentrañar los secretos que se escondían dentro del decrépito parque infantil. Los columpios crujieron de forma ominosa cuando se acercó, sus gemidos rítmicos llenando el aire como un canto fúnebre.
El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho mientras observaba la desolada escena, conteniendo la respiración al ver un oso de peluche hecho jirones tirado en la tierra. De repente, un viento helado barrió la explanada, extinguiendo su linterna con un silbido. El pánico invadió a Sara mientras buscaba a tientas en la oscuridad, sus dedos temblaban mientras intentaba desesperadamente volver a encender el haz parpadeante, pero antes de que pudiera, una voz, suave y lastimera, susurró su nombre desde las sombras. Congelada por el terror, Sara se esforzó por ver a través de la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza mientras la voz la llamaba una vez más. Con una mano temblorosa, se extendió hacia la oscuridad, sus dedos rozando algo frío y pegajoso. Retrocediendo horrorizada, tropezó hacia atrás, su mente dando vueltas de terror. A la luz de la luna, los vio, las figuras fantasmales de los niños, con sus ojos huecos fijos en ella con un hambre que le envió un escalofrío por la columna vertebral. La llamaron con manos espectrales, susurrando cada vez más fuerte e insistente a cada momento que pasaba. Con un grito de terror, Sara se dio la vuelta y huyó hacia la noche, los gritos angustiados de los niños perdidos resonando en sus oídos. Nunca regresó al parque infantil en el bosque, pero el recuerdo de esa fatídica noche la atormentaría por el resto de sus días, un sombrío recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie del mundo. Mi amiga y yo presenciamos algo inexplicable en un parque infantil. Una noche oscura, alrededor de las 3 de la madrugada, mi amiga Emily y yo compartimos un cigarrillo en el porche de su casa. Estábamos frente a un antiguo parque infantil comunitario, construido justo enfrente de su apartamento. La noche había envuelto por completo el pequeño parque, y solo unas pocas feroúles iluminaban tenuemente los bordes. Árboles rodeaban el perímetro, y en el centro había estructuras de madera viejas para que jugaran los niños. El ambiente ya era un poco inquietante, pero de repente cambió cuando oímos una voz que venía de la oscuridad. Era tan baja que no pude entenderla, pero Emily y yo coincidimos en que alguien hablaba desde las estructuras. Pronto, oímos una respuesta, y luego tal vez una tercera, hasta que al menos 3 voces masculinas adultas, claramente distangables, conversaban en voz baja en medio de la noche. Y aquí es donde se pone aún más extraño. Las voces pronto cesaron, y entonces Emily y yo vimos cómo se encendía una linterna y comenzaba a escudriñar el suelo del parque infantil. La luz iluminaba el suelo a su alrededor, pero no pudimos distinguir ninguna característica física. Oímos algunos pasos mientras caminaban entre las estructuras, pero aparte de eso, reinaba el silencio. Poco después, se encendió una segunda linterna, luego, una tercera, después una cuarta, hasta que, una a una, un total de 8 o 9 linternas distintas se encendieron de repente y comenzaron a recorrer el parque. Sus pasos se hicieron más fuertes mientras caminaban sobre las virutas de madera. Las luces que se encendían estaban separadas entre sí por unos 3 o 4 metros. Así que no era como si la gente se hubiera reunido, encendido sus linternas y luego se hubiera dispersado, parecía que ya estaban apostados en lugares distintos desde el principio. Poco después, todos se detuvieron, de repente. Ni pasos, ni luces, ni voces. Fue como si se hubieran esfumado por completo. Nos quedamos alucinados. Todo esto sucedió en 2 minutos o menos. Terminamos el cigarrillo y nos quedamos afuera un rato más. Nadie parecía entrar ni salir del parque infantil. No vimos ningún coche arrancar ni pasar. Escuchamos en silencio por si oíamos pasos o voces, pero no oímos nada. Ambos relatamos lo que vimos y confirmamos que no podía haber sido una alucinación, realmente sucedió. Hasta el día de hoy, no tengo explicación. ¿Y tú, errante? ¿Has tenido alguna experiencia extraña o inexplicable vividas en un parque? Te leo en los comentarios.